Imagina que el dinero que usas todos los días, esa moneda que crees que tiene un valor tangible, esa cifra en tu cuenta bancaria que te da la seguridad de poder cubrir tus necesidades, no es real. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre el dinero es una ilusión? Si te digo que gobiernos y bancos centrales tienen el poder de crear dinero de la nada, destruir su valor de un día para otro y, aún así, convencernos de que sigue siendo lo mismo. Te suena a conspiración, ¿verdad? Pero no lo es. Es la realidad en la que vivimos. Y lo peor de todo es que este cambio ya ocurrió y casi nadie se dio cuenta. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon, en un anuncio televisado que interrumpió la programación habitual, reveló una decisión histórica. Estados Unidos dejaría de convertir su dólar en oro, rompiendo así el sistema monetario internacional que había existido desde la Segunda Guerra Mundial. ¿La razón? Una medida temporal, dijo Nixon. Y aunque suenase a una crisis momentánea, este fue el día en que el dinero dejó de estar respaldado por algo tangible y comenzó a existir solo por la fe que las personas depositan en él. Ese fue el día en que el dinero dejó de ser real. El sistema financiero que hoy conocemos está basado exclusivamente en la confianza. Un sistema construido sobre una promesa, una creencia colectiva de que el dinero vale lo que se dice que vale. Pero, ¿qué pasa cuando esa confianza se rompe? ¿Cómo hemos llegado a depender de algo que no tiene ancla, que no se respalda con nada más que la palabra de unos pocos? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo y ver cómo la historia, una vez más, nos ha mostrado este mismo patrón. Dinero sin valor, confianza rota y el colapso de sistemas enteros. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de varios colapsos económicos que nos muestran una tendencia inquietante. Cuando el dinero pierde su respaldo tangible y los gobiernos se sienten tentados a imprimir más sin ningún control, las consecuencias son devastadoras. Un ejemplo clásico de esto es el colapso de la moneda romana, que al igual que los sistemas financieros modernos, comenzó a desmoronarse por una mala gestión política y económica, agravada por una corrupción sistémica que erosionó la confianza en el sistema monetario. En su caso, el denario, la moneda principal de Roma, sufrió una drástica devaluación debido a decisiones económicas que priorizaron las necesidades inmediatas de la guerra y el lujo imperial sobre la estabilidad financiera a largo plazo. Durante el gobierno del emperador Nerón, alrededor del año 65 de nuestra era, Roma enfrentaba problemas financieros graves. Las vastas campañas militares requerían enormes cantidades de recursos, y el lujo y el despilfarro de la corte imperial añadían una presión financiera aún mayor. En un intento por financiar la guerra y mantener el opulento estilo de vida de la élite romana, Nerón tomó la decisión de reducir la cantidad de plata en las monedas. Esta reducción, aunque parecía una solución rápida, terminó provocando una crisis de confianza en la moneda. La gente se dio cuenta de que el dinero ya no tenía el valor que antes poseía. En lugar de monedas de plata puras, las monedas de denario se mezclaban con metales más baratos, lo que las hacía más ligeras y menos valiosas. Como resultado, la inflación se disparó. Con el tiempo, el valor del denario se desplomó, y los romanos comenzaron a rechazarlo como medio de intercambio, lo que llevó a un colapso económico y al debilitamiento de las instituciones financieras del Imperio Romano. Este fenómeno de devaluación de la moneda y la pérdida de confianza en el sistema financiero no es exclusivo de Roma ni de la antigüedad. Si miramos más de cerca a las crisis económicas modernas, vemos que los mismos patrones se repiten una y otra vez. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, el gobierno francés,
enfrentando enormes gastos por la guerra y la mala administración, comenzó a emitir assignats, una forma de billetes sin respaldo en oro o plata. En un principio, la gente aceptó estos billetes como moneda porque confiaba en la promesa del gobierno de que serían canjeables por tierras o bienes en el futuro. Sin embargo, a medida que el gobierno continuaba imprimiendo más billetes para financiar la guerra y los gastos públicos, la inflación se disparó. En poco tiempo, los assignats perdieron casi todo su valor y la economía francesa colapsó. Este episodio, aunque dramático, es solo uno de muchos ejemplos de cómo la manipulación del dinero y la confianza que la gente deposita en él pueden llevar a una crisis devastadora. Pero las lecciones de estos colapsos históricos parecen ser ignoradas con sorprendente regularidad. En el siglo XX, un claro ejemplo de esta tendencia se dio en la Alemania de la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota en la guerra, Alemania se vio obligada a pagar enormes reparaciones, lo que generó una presión insostenible sobre su economía. En lugar de abordar estos pagos con políticas fiscales responsables, el gobierno optó por una solución más fácil: imprimir dinero. Como resultado, la moneda alemana, el marco, perdió su valor de manera dramática. La inflación descontrolada alcanzó niveles sin precedentes, con precios duplicándose cada día, y la moneda llegó a ser tan inútil que las personas tenían que usar carretillas para transportar el dinero necesario para comprar bienes básicos. Este colapso económico fue un desastre para millones de personas, que vieron cómo sus ahorros se desvanecían y cómo la clase media se desintegraba. Este patrón de inflación descontrolada y devaluación de la moneda no solo afectó a las economías antiguas, sino que continuó en el siglo XX y sigue presente hoy en día en muchos países. Tomemos, por ejemplo, el caso de Venezuela. A principios del siglo XXI, el gobierno venezolano, liderado por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro, comenzó a imprimir grandes cantidades de dinero para financiar su política económica y social. Al principio, esto pareció funcionar, ya que la economía se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, con el tiempo, la inflación comenzó a acelerarse a medida que el gobierno continuaba imprimiendo dinero sin respaldo. En el año 2015, la inflación de Venezuela alcanzó más del 180%, y en 2016, el Fondo Monetario Internacional estimó que la inflación anual superó el 1000%. Para el año 2018, la inflación alcanzó niveles de hiperinflación, con el valor del bolívar, la moneda nacional, reduciéndose casi a cero. La población se vio obligada a utilizar dólares estadounidenses para sobrevivir, y la economía cayó en una depresión profunda, con millones de personas huyendo del país en busca de mejores condiciones de vida. En el contexto de las crisis más recientes, los patrones históricos se repiten con alarmante regularidad. La creación de dinero sin respaldo y el aumento de la deuda pública son tácticas que los gobiernos modernos siguen utilizando, a pesar de las lecciones claras de la historia. A medida que los gobiernos y los bancos centrales continúan imprimiendo dinero y acumulando deudas sin freno, el riesgo de una crisis económica global aumenta. En la actualidad, los países desarrollados, como Estados Unidos, han acumulado niveles de deuda que serían impensables en épocas anteriores. En 2020, la deuda pública mundial alcanzó una cifra histórica de más de 370 billones de dólares, lo que equivale a más del 390% del Producto Interno Bruto mundial. Esta deuda se ha disparado principalmente debido a los programas de estímulo económico implementados por los gobiernos para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Si bien estas medidas pueden haber ayudado a mitigar el impacto inmediato de la crisis sanitaria, también han aumentado significativamente
el riesgo de inflación y devaluación monetaria en el futuro. El problema fundamental de este sistema es que depende completamente de la confianza. Al igual que en los casos de Roma, Francia y Alemania, los gobiernos modernos están jugando con fuego al imprimir dinero sin respaldo real. Aunque el dinero fiat, el cual no está respaldado por ningún bien tangible, ha sido la norma en las últimas décadas. La confianza en su valor es cada vez más frágil. Los gobiernos y los bancos centrales parecen ignorar los patrones históricos y continúan tomando decisiones que, aunque pueden aliviar los problemas económicos a corto plazo, aumentan el riesgo de un colapso a largo plazo. Lo que los líderes económicos y políticos parecen no comprender es que las burbujas financieras, las crisis monetarias y las devaluaciones de la moneda no son eventos aislados, sino ciclos recurrentes que siempre terminan en desastre cuando se pierde el control. A medida que el mundo se enfrenta a un panorama económico cada vez más incierto, la lección más importante que podemos aprender de estos colapsos históricos es que el dinero no es eterno. En cada uno de estos casos, el dinero perdió su valor porque fue manipulado sin tener en cuenta sus implicaciones a largo plazo. Ya sea por el exceso de deuda, la creación de dinero sin respaldo o la corrupción en la administración pública, los sistemas económicos finalmente colapsan cuando se rompe la confianza. Y si los gobiernos modernos no aprenden de estos errores del pasado, podemos estar al borde de una nueva crisis global que, al igual que las anteriores, traerá consigo un sufrimiento económico generalizado. Sin embargo, como muestra la historia, la pregunta no es si sucederá, sino cuándo. El sistema financiero global moderno funciona como una máquina gigantesca que nunca puede detenerse. Imagina un tren de alta velocidad corriendo sobre vías inestables. Cuanto más rápido va, más difícil es detenerlo. La expansión continua de dinero y deuda es el combustible que mantiene este tren en marcha. Pero, al igual que un tren descontrolado, el sistema está destinado a colapsar cuando ya no pueda sostener la velocidad que se le exige. Esta necesidad constante de expansión se convierte en una trampa peligrosa para todos los involucrados, una trampa que está construida sobre el principio de la deuda sin fin. La creación de dinero moderno, en su esencia, está vinculada a la creación de deuda. Cada billete que tienes en tu bolsillo o cada número en tu cuenta bancaria no es un activo por sí mismo. Es una promesa de que algún día será canjeable por algo de valor. Sin embargo, esa promesa solo puede mantenerse si el sistema sigue creciendo. Las políticas económicas de los gobiernos y los bancos centrales, al depender de la emisión de dinero y deuda, están atrapadas en un ciclo donde el único modo de seguir adelante es pedir prestado más, imprimir más dinero, endeudarse más. Esta estrategia no es sostenible a largo plazo, pero es precisamente la lógica que alimenta el sistema. Es como si estuviéramos viviendo en una burbuja que se infla constantemente, sin que nadie se atreva a pincharla por miedo a lo que sucedería si se desinfla. La expansión infinita de la deuda y la creación de dinero, lejos de ser una solución, es el mayor riesgo que enfrentamos. Cuando un banco central reduce las tasas de interés a niveles históricamente bajos, en teoría, se espera que las personas y las empresas tomen prestado más dinero para estimular el crecimiento económico. Pero este crecimiento no es real, es artificial. Un espejismo que depende de que siempre haya más dinero fluyendo en el sistema. Cuanto más se inyecta de forma artificial, más se diluye el valor de ese dinero. La inflación comienza a crecer lentamente, pero constantemente. Y cada vez que los gobiernos y bancos centrales responden a la crisis con más dinero, están profundizando la farsa. Las élites económicas,
que son las que tienen acceso privilegiado al dinero barato, son las que se benefician de este sistema. Para ellas el riesgo es mínimo y las recompensas son enormes. Mientras los bancos centrales mantienen las tasas de interés bajas, las grandes corporaciones y los inversores institucionales pueden pedir prestado grandes sumas a bajo costo, utilizar ese dinero para adquirir activos, aumentar su riqueza y seguir con un ciclo de acumulación de capital. Los hogares, por otro lado, se ven atrapados en una espiral de deuda. Aunque los salarios pueden aumentar en ciertos momentos, no lo hacen al mismo ritmo que los precios de los activos, como viviendas o bienes de consumo, lo que deja a las clases medias y bajas luchando por mantenerse a flote. Las élites pueden beneficiarse del crecimiento, pero la mayoría de las personas solo ve cómo su poder adquisitivo se desvanece lentamente. Es importante entender que esta no es una simple cuestión de desigualdad económica, aunque ese es un problema grave en sí mismo. El problema real radica en el diseño fundamental del sistema. La creación de dinero y la acumulación de deuda no están diseñadas para beneficiar a todos. En cambio, están estructuradas para que las élites financieras que controlan los bancos y los sistemas de crédito sigan beneficiándose mientras la mayoría queda atrapada en un ciclo de endeudamiento. La deuda, lejos de ser un vehículo para el crecimiento, se convierte en una carga que pesa sobre los hombros de las personas comunes. Lo que parece ser una solución a corto plazo, como préstamos a bajo interés o estímulos económicos, en realidad perpetúa la desigualdad y la falta de acceso real a la riqueza. Para las clases altas, el sistema se ha convertido en un juego de poder donde la creación de dinero es una herramienta para concentrar aún más riqueza. Las grandes empresas, con su acceso a líneas de crédito ilimitadas, pueden aumentar su tamaño y su influencia a un ritmo que las pequeñas empresas o los individuos simplemente no pueden igualar. Esto crea un sistema donde la competencia se desvanece y las grandes corporaciones se convierten en monopolios que controlan no solo los mercados, sino también las políticas gubernamentales, que se diseñan para asegurar que el dinero siga fluyendo hacia los mismos grupos. Es como si la economía estuviera siendo manipulada por una especie de banco invisible, que con cada decisión que toma, distribuye más riqueza a aquellos que ya tienen dinero, mientras que el resto de la población queda atrapada en un ciclo de gastos e ingresos que nunca parecen equilibrarse. Es una estructura en la que el dinero no circula de manera justa, sino que se acumula y se concentra en las mismas manos que ya tenían el control. Este es el verdadero peligro del sistema moderno. No solo crea deuda sin fin, sino que además agranda las brechas de poder, lo que hace aún más difícil para las personas comunes tener una oportunidad justa en la economía. Lo más impactante es que, a pesar de la historia que nos enseña los peligros de estos sistemas, los gobiernos modernos parecen ignorar las lecciones del pasado. En lugar de aprender de los colapsos de imperios anteriores, siguen siguiendo el mismo camino, creyendo que pueden manejar la inflación y la deuda de manera controlada. Las autoridades económicas siguen pensando que pueden manipular la economía mediante políticas monetarias, sin considerar las consecuencias de largo plazo de mantener este tren en marcha a toda costa. Sin embargo, el sistema no es una máquina perfecta que puede ser ajustada por unos pocos técnicos. Es un organismo complejo y, como todo organismo, tiene sus límites. Cuando la deuda y el dinero continúan creciendo sin cesar, llega un momento en que el sistema ya no puede sostenerse. La crítica al sistema financiero moderno es que no es un sistema justo ni sostenible. Mientras las élites financieras se benefician del dinero fácil, las personas comunes quedan atrapadas en un ciclo de deuda que nunca podrán pagar completamente.
La máquina sigue funcionando, pero a costa de una creciente desigualdad y de un futuro incierto. La verdadera pregunta es: ¿qué sucederá cuando el sistema finalmente colapse bajo el peso de su propia expansión? Si no cambiamos las reglas del juego, la historia nos enseñará de nuevo una lección que no podremos ignorar. Las lecciones que podemos aprender de los colapsos históricos son claras y contundentes. Cuando un sistema financiero se desvincula de algo tangible y comienza a basarse en promesas y deudas sin límites, las consecuencias son inevitables. Desde la antigua Roma hasta la Alemania de Weimar, pasando por Venezuela o la crisis financiera global de 2008, los patrones son los mismos. En cada uno de estos casos, las autoridades pensaron que podían controlar la inflación y la deuda mediante la creación de dinero, pero al final el sistema colapsó, llevando consigo a millones de personas que confiaron en él. Una de las lecciones más valiosas es que la desconfianza en el sistema es un factor crucial. Cuando la gente pierde la fe en la estabilidad de su moneda, en la capacidad de sus gobiernos para manejar la economía, las consecuencias pueden ser devastadoras. Este fenómeno de desconfianza puede ser gradual, como lo fue en Roma, o explosivo, como en la Alemania de Weimar, pero siempre termina de la misma forma: la pérdida de valor del dinero y el colapso de la economía. La historia nos muestra que los sistemas financieros son inherentemente inestables, ya que dependen de la confianza, y esa confianza es fácil de romper. El problema es que, cuando esa confianza se rompe, no hay vuelta atrás. Por eso, la preparación personal se convierte en una herramienta esencial para protegerse ante un colapso potencial. Mientras que los gobiernos y los bancos centrales juegan con las políticas monetarias, la única forma de estar realmente protegido es diversificar nuestras fuentes de valor. Los activos tangibles, como bienes raíces, metales preciosos o incluso habilidades valiosas, se convierten en refugios más seguros que el dinero mismo. Aunque estos activos también pueden verse afectados por la economía, su valor inherente, su capacidad de ser utilizados o intercambiados, los hace mucho más resistentes a las fluctuaciones del mercado y a la inflación descontrolada. El verdadero valor no está en lo que un gobierno puede imprimir o manipular a su antojo. Como muestra la historia, lo que se puede crear de la nada es vulnerable, y cuando las promesas se rompen, no queda nada. El valor real reside en lo que no puede ser manipulado ni impreso: la tierra, el oro, las habilidades humanas, los conocimientos. Aquellos que han comprendido esto, a lo largo de la historia, han logrado protegerse mejor en tiempos de crisis. Por lo tanto, la lección más importante es entender que el sistema financiero no es eterno ni infalible. La preparación personal, el entendimiento de la historia económica y la inversión en activos sólidos son clave para estar realmente preparado para cualquier colapso que pueda ocurrir en el futuro. Es hora de reflexionar sobre tu propia situación financiera. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente respalda tu dinero? ¿Confías completamente en un sistema que depende de la expansión infinita de deuda y promesas vacías? La historia nos ha enseñado que el dinero que no tiene un ancla tangible está condenado a perder su valor, y cada vez más personas se ven atrapadas en este sistema insostenible. Ahora es el momento de prepararse. No solo dependas de lo que los gobiernos o los bancos te dicen que es seguro. Protege tus recursos, diversifica tus activos y comprende que la estabilidad financiera real proviene de aquello que no puede ser manipulado ni impreso a voluntad. Recuerda, la única forma de sobrevivir a las crisis que vendrán es estar educado, informado
y listo para adaptarte. La historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará igual. ¿Estás dispuesto a aprender de los errores del pasado o vas a esperar a que el colapso te sorprenda? Si esta reflexión te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete y acompáñame en el viaje de aprender más sobre cómo proteger tu futuro.